Buenas tardes para todos. Y en nombre de la Asociación de Creadores de Colombia, de su junta directiva, de su presidente, el doctor Carlos Alcides Quiroga Sánchez, de nuestros socios, creadores de la dirección ejecutiva, de la dirección técnica y demás, les damos nuestra conferencia de momento óptimo de pastoreo en clima frío y demás personas que están participando. Bienvenido, doctor Raúl. Muchas gracias por aceptar la invitación y esperamos que sea un tema bastante interés. Es un tema de bastante interés para los ganaderos. Finalmente hay mucha gente que cuyos regrases que se dan acá en clima frío. Hola, hola, Raúl, dale, ya estamos. es que Juan Martín vi que se salió, ¿no? De Se pronto me... perdió la conexión, pero ya puedes iniciar, por favor. ahí ya está de nuevo, ahí ya está de nuevo. Ahí ya está de nuevo. Juan Martín, no lo estamos escuchando. No sé, Daniel, si le habilitas el micrófono. No, Juan Martín, tienes el No, micrófono cerrado. y tiene cerrado, sí. Ya. Ya. Entonces, Raúl, bienvenido y damos inicio. Espero que todos estén muy pendientes a esta charla. Igual se está grabando por YouTube Live y queda grabada en nuestro canal de YouTube para las personas que quieran volverla a ver en cualquier momento. Ahí está disponible. ¿Listo? Listo. Bueno, ¿sonido ok de mi parte? Sí, se está escuchando bien. Bueno, listo, perfecto. Bueno, buenas tardes para todos. Es un placer acompañarlos en esta tarde y poder compartir con ustedes esta conferencia que es un tema que para mí me apasiona, es un tema que realmente me encanta. Espero poder contribuir con este tema en sus ganaderías y pues de antemano pues darle las gracias a la Asociación ECHAR por la invitación que me ha hecho a participar de este ciclo de conferencias y de capacitaciones que vienen haciendo. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a dar inicio. Me imagino que las preguntas se irán a hacer al final. Igual me imagino que las pueden ir haciendo a través del chat acá de Zoom y me imagino que ya después las podemos ir mirando y podemos ir contestándolas. Bueno, entonces pues vamos a dar inicio. Mi nombre es Raúl Rojas, yo soy zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia y llevo más de 20 años trabajando en el área de pasturas, de pastos y forrajes con la empresa Science que es una empresa que lleva más de 60 años en el mercado colombiano en el tema de importación y comercialización de productos agropecuarios, especialmente semillas de forrajes para clima frío y clima cálido, lactorreemplazadores, entre otros productos. Entonces, pues, el tema hoy, pues como lo comentaba Juan Martín, vamos a hablar acerca del momento óptimo de pastoreo en clima frío. Entonces, los temas que vamos a tratar o la agenda que tengo para hoy es vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar acerca de cómo debemos manejar los pastos como un cultivo, de no usar monocultivos, de renovar periódicamente la pradera y de conservar forraje para las épocas de escasez. Entonces, pues lo primero que yo tengo que traer a colación para comenzar esta conferencia es que día a día los productores de leche o de carne se ven enfrentados a una realidad en el mundo entero y es que el costo de los insumos cada día es mayor y obviamente la rentabilidad en las explotaciones se va disminuyendo. Entonces, por eso debemos buscar la mejor opción para obviamente alimentar bien a mis animales
y poder sacar el máximo provecho aumentando la producción, ya sea individual por animal o incrementando la capacidad de carga de la finca. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta para lograr mejorar la rentabilidad es que el principal alimento que consumen los bovinos es el forraje. Es el alimento más económico que podemos conseguirle a nuestros animales. Yo sé que muchos estarán utilizando otro tipo de suplementos, harinas, maíz, en fin, muchos subproductos que uno podría llegar a utilizar en la alimentación, pero la realidad es que el forraje es el alimento más económico que le podemos brindar a los bovinos. Entonces, por eso, el objetivo o la meta para lograr mejorar la rentabilidad en las explotaciones es producir un forraje de muy buena calidad a un costo muy bajo. Entonces, yo sé que muchos de los que están acá escuchándonos, pues en muchas conferencias han escuchado que el forraje es el alimento más económico, pero siempre que yo doy esta conferencia, siempre hago la misma pregunta y muchos no tienen la respuesta. Y es que yo como productor debería saber a cómo me vale producir un kilo de forraje. El 70 o en ocasiones el 80 o hasta el 90% de lo que consumen las vacas es forraje y nunca sabemos a cómo nos sale producir un kilo de forraje. Entonces es muy importante que sepamos eso como productores o como dueños de una empresa ganadera para obviamente poder ser más rentables, porque obviamente siempre buscamos que ojalá la leche nos la paguen a un mejor precio, pero mientras que en los mercados internacionales existan productores que puedan producir a un costo mucho más económico de lo que nosotros producimos acá, pues obviamente para los industriales de la leche, pues va a ser más económico comprar leche en otros países que a nosotros como productores dentro de Colombia. Entonces, la única manera es empezar a competir produciendo un litro de leche o un kilo de carne a un costo mucho más económico. Y obviamente, para que tengan una idea, el costo de kilo de forraje está alrededor de entre 40 a 65 pesos si lo llevo a forraje verde, y si lo llevo a materia seca está más o menos entre 250, 380, 390 pesos. Estos costos yo los saco teniendo en cuenta que la pradera me dure aproximadamente 2 años haciendo una intersiembra de quicuyo con raigras, metiéndole todos los costos iniciales de establecimiento y obviamente los costos de mantenimiento, donde obviamente hay que meterle riego, hay que meterle fertilización, hay que meterle control de plagas, en fin, y otras cosas adicionales durante estos 2 años que me puede llegar a durar una pradera. Entonces, metiendo todos estos costos, a eso me sale producir un kilo de forraje en materia seca. Que si yo lo comparo con cualquier otra alternativa, ¿cierto? Concentrado o una harina de maíz o un ensilaje de maíz que nos pueden vender en el mercado, obviamente los costos están por encima de esto, muchas veces llegando a 700, 800 o en el caso de concentrado a 1000, 1200 pesos por kilo. Entonces, por eso es tan importante lograr mejorar la rentabilidad produciendo un forraje de muy buena calidad a un costo muy bajo. Y esa es la meta que los productores se deben trazar, es lograr aumentar la base forrajera, ¿cierto? Pero con buena calidad, no grandes volúmenes de forraje de mala calidad, sino de buena calidad, y de esta manera vamos a lograr producir más leche por animal o, ¿por qué no?, incrementar la capacidad de carga de las fincas. Y obviamente, pues eso va a mejorar la rentabilidad de la explotación. Entonces, si nosotros queremos lograr esa meta, nos tenemos que trazar unos objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? 1, manejar los pastos como un cultivo. 2, no usar monocultivos. 3, renovar periódicamente la pradera, no dejarla agotar, es uno de los principales problemas que tenemos. Y 4, conservar el forraje para las épocas de escasez. O sea, a pesar de que estamos en Colombia, donde no tenemos estaciones, tenemos unas épocas marcadas de verano y otras épocas marcadas de invierno, donde escasea la comida y donde muchas veces nos toca salir a comprar lo que nos vendan, sin saber la calidad de lo que nos están vendiendo, a unos precios elevados. Ensilajes de maíz, muchas veces hemos llegado a tener ocasiones de veranos en Sabana de Bogotá, donde hemos tenido que ir a comprar tamos de arroz al Tolima, ¿cierto? Para por lo menos que nuestros animales no se mueran de hambre. Entonces,
Todos estos objetivos yo los debo trazar para obviamente mejorar la rentabilidad y lograr esa meta. Y aquí traigo a colación una frase de un investigador brasilero de apellido Da Silva, donde él dice que el pasto debe ser el punto de partida de todas las acciones y decisiones de la explotación. A mí me parece eso fundamental y es una frase que en todas las fincas deberíamos manejar. El pasto debe ser lo más importante, ¿cierto? Obvio, nosotros tenemos que pensar en la genética, tenemos que pensar en la infraestructura de la finca, en las instalaciones, en el equipo ordeño, en fin, en muchas cosas que son fundamentales, pero lo más importante es el pasto, porque de nada les sirve a los productores tener la mejor genética Airchild, ¿cierto? Comprar el mejor embrión, comprar la mejor novilla o la mejor vaca si yo no tengo comida en mi finca, porque el animal no va a lograr expresar todo su potencial genético. Entonces, por eso es tan importante que el pasto debe ser el punto de partida de todas las acciones y decisiones en la finca. Entonces, para manejar los pastos como un cultivo, que es nuestro segundo punto que vamos a trazar en nuestra conferencia, ¿qué es importante? Primero, pues hacer una correcta elección del material forrajero. Seguimos teniendo problemas con eso, ya lo voy a tocar más adelante. Lograr un óptimo establecimiento, y es una falla grande que tenemos. Seguimos luchando para que logremos mejorar nuestros sistemas de establecimiento, porque de esto depende la vida útil de la pradera. Tener la carga adecuada de acuerdo al material y empezar a trabajar en el momento óptimo del primer pastoreo y luego en cada rotación ese momento óptimo. Y adicional a eso, pues hacerle el manejo a la pradera con el tema de fertilización, control de plagas, control de compactación con renovador de praderas, que ya vamos a tocar esos temas más adelante. ¿Qué es importante tener en cuenta? Para la gran mayoría de las zonas de clima frío en Colombia, el pasto que predomina es el quicuyo. Quicuyo es un material de origen africano que se adaptó muy bien a las condiciones de Colombia. No es un mal pasto, es un pasto interesante. Tiene una alta producción de forraje, que puede ser entre 20 a 40 toneladas de forraje verde por hectárea, que es realmente importante esa producción. Tiene una buena calidad nutricional, que puede estar en proteínas entre el 16 y el 24% y FDN entre el 55 y 65. No es malo el pasto, realmente es un pasto interesante y una gran ventaja que tiene es que se adapta a diferentes topografías y obviamente se adapta a diferentes regiones dentro de nuestro país. Pero ¿qué sucede? Que hay otros materiales que son mejores que el quicuyo. Entonces, por esa razón, yo debería no utilizar monocultivos de quicuyo, ¿cierto? Sino empezar a diversificar y tener de pronto mezclas con otro tipo de materiales, como es el caso de los raigrases o, por qué no, tréboles o carretones también implementados en mi pradera. ¿Cuál es mi objetivo? Es lograr tener una pradera de excelente calidad que obviamente mejore la productividad de mis animales. Entonces, cuando yo diversifico los materiales y yo solo tengo quicuyo y empiezo a implementar raigras dentro de esas praderas de quicuyo, siempre yo tengo un aumento en la producción de leche y básicamente es por calidad nutricional, ya lo voy a explicar más adelante. Adicional a eso, pues voy a brindar una dieta más balanceada, ¿cierto? Disminuyo el ataque de plagas o enfermedades, ¿cierto? Muchas veces, si yo tengo dos materiales y alguno de los dos le ataca una plaga más que la otra, pues el otro me va a ayudar a sostener la producción de forraje. Y obviamente disminuyo problemas por condiciones de estrés. Y aquí me refiero básicamente al tema de las heladas. Es el ejemplo más claro. Cuando yo tengo una mezcla de quicuyo con raigras, ¿cierto? Y llega la época de las heladas, obviamente la helada me afecta al quicuyo, pero no me afecta al raigras. Entonces ya obviamente estoy sustentando mi producción de leche con el raigras. Obviamente todos los materiales en la época de verano van a disminuir su producción y van a disminuir su tasa de crecimiento. Pero obviamente si yo los tengo mezclados, si yo solo tengo quicuyo, pues lo va a quemar, pero si los tengo mezclados, pues obviamente el raigras me va a apoyar en esas épocas. Y obviamente manejados adecuadamente, pues voy a tener una menor presencia de arbences. Entonces, aquí traigo a colación este gráfico, ¿cierto? Donde ustedes pueden apreciar
la diferente composición nutricional de diferentes materiales. Entonces hay diferentes tipos de raigrases. Aquí al inicio hay tréboles, hay quicuyo, hay pasto azul horchoro, pero yo quiero que nos centremos en el raigraz intermedio o híbrido, que es el que mejor se comporta con el quicuyo y con el quicuyo. Y obviamente quiero que nos centremos en dos cosas, en la FDN y en la energía neta de lactancia. ¿Por qué es tan importante eso? Porque resulta que la FDN, perdón, aquí yo hago una cosita acá para ver mejor, listo. Porque la FDN me marca a mí el consumo por parte de los animales. ¿Qué es FDN? Es una parte de la pared celular, ¿cierto? Del pasto. FDN significa fibra en detergente neutro. Y la FDN me va a marcar a mí el consumo por parte de los animales. ¿Qué significa eso? Que a mayor FDN, menor consumo, porque el animal se va a demorar más tiempo con el alimento en el rumen para poder volver a alimentarse que si consume un material que tenga menos FDN, que va a evacuarse más rápido porque se digiere mucho más rápido y obviamente pues el consumo por parte del animal va a ser mayor. Entonces, si yo comparo la FDN del raigraz intermedio que la estoy señalando acá, que puede estar entre 45 y 52 más o menos, ¿cierto? Versus un quicuyo que puede estar en 52, 60 y muchas veces hasta en 65. Esos 10 puntos de diferencia o un poco más de diferencia marcan el consumo de forraje por parte de los animales. ¿Y yo qué necesito en ganadería? Yo lo que necesito es que mis vacas coman mucho forraje durante el día, ¿cierto? Que permanentemente estén comiendo, que así como se llena el rumen, también lo vayan evacuando, ¿cierto? Obviamente hemos escuchado que las vacas tienen que rumiar y se tienen que echar, eso es fundamental, pero obviamente en la medida que el pasto sea mucho más digestible y se degrade mucho más rápido en el rumen y la vaca lo pueda aprovechar mejor, pues la vaca va a sentir la necesidad de comer mucho más y obviamente eso se va a ver reflejado en producción de leche. Y el otro punto importante, como les mencionaba, es la energía neta de lactancia, que es la que me va a marcar a mí la producción de leche de mis vacas. Miren esto tan interesante. Yo puedo tener una energía neta de lactancia en un raigraz entre 1.4 y 1.5 versus un quicuyo que puede estar entre 1 y de pronto 1.3. Ese punto 1, punto 2 o punto 3 de diferencia marca la producción de leche. Por esa razón, cada vez que yo estoy pastoreando solo quicuyo y paso a praderas que tengo quicuyo raigraz, siempre hay un incremento en la producción de leche. Siempre, siempre. Ahora bien, ¿qué es importante tener en cuenta? ¿Cuáles son los materiales que se adaptan mejor a esa mezcla con quicuyo? Entonces, dentro de esto tenemos materiales de raigraces anuales, raigraces híbridos y raigraces perennes. Voy a explicar un poco cada uno de estos rápidamente para que entendamos y podamos hacer una buena elección del material forrajero a utilizar en la finca. Entonces, normalmente, los raigraces anuales, vamos a ver aquí, los raigraces anuales tienen una alta producción de forraje por corte o pastoreo, pero duran poco a través del tiempo. Y los perennes producen poco por corte, pero duran mucho tiempo a través del tiempo. Si yo hago esta gráfica, donde por un lado tengo la producción por corte o pastoreo y por otro lado tengo la persistencia, al inicio de la gráfica estarían los anuales y al final de la gráfica estarían los perennes. Entonces, ¿qué sucede? Si yo trazo dos líneas para tener las tres divisiones, las que hablamos ahorita, al inicio de mi gráfica tendría los anuales, aquí tendría los híbridos o intermedios y los perennes. Los anuales, ¿qué significa? Que van a durar poco a través del tiempo, los perennes van a durar mucho y los híbridos están ahí en la mitad de los dos. Pero ¿qué sucede? Que no todos los híbridos son iguales, no todos los anuales son iguales, ni todos los perennes son iguales. Entonces, yo puedo tener, y me voy a centrar aquí en los híbridos, materiales, por ejemplo, como Best4 Plus, que es un material híbrido, pero tiene más características de anual. Y yo puedo tener materiales como Ives, Dorcas o Shogun, que siendo híbridos tienen más tendencia perenne. ¿Qué significa eso? Que van a durar mucho más a través del tiempo. Por eso es tan importante una buena asesoría y un buen acompañamiento para hacer una buena elección.
muchas veces nos dejamos llevar por materiales anuales que producen mucho forraje en el inicio, duran 3, 4 pastoreos y se acaban rápidamente. ¿Y cuál es la realidad? Que son materiales precoces, que no funcionan muy bien en mezcla con quicuyo. Entonces, yo tengo que tener un buen acompañamiento para encontrar esto. Entonces, dentro de las características que tienen los raigrases anuales, ¿cierto? Como Big Daddy o Aguade, tienen unas hojas anchas, tienen un porte alto, tienen mucho tallo, pero yo les soy franco, esos materiales no son excelentes para producir leche. Pueden ayudar, pero no son los mejores, porque ¿cuál es la realidad? Yo de buscar pastos que tengan muchas hojas. La producción de leche o la producción de carne en mis animales va a depender básicamente de la cantidad de hojas que produce un material. Y obviamente, dentro de esos anuales, también hay anuales que tienen tendencia a híbridos, como estos materiales como Nabucco y Tabú, que tienen una característica o una arquitectura de planta similar a los híbridos. Entonces, esos también podrían llegar a funcionar en mezcla con quicuyo. Pero definitivamente los que mejor funcionan son estos materiales como Dorcas, Ives, Shogun, Bedford original, que tienen una arquitectura similar, que tienen muy buena producción de hojas, tienen algo de tallos, pero muchísimo menos que un raigras anual, ¿cierto? No tienen tan poquitos como un perenne, pero le compiten bien al quicuyo y eso es lo que yo debo buscar, materiales que tengan esas características, con el fin de poder tener una buena mezcla entre quicuyo y raigras. Y obviamente están este tipo de materiales que se pusieron de moda hace un tiempo atrás acá en Colombia, ya casi no los están utilizando, pero son los materiales que utilizan en Nueva Zelanda, son raigrases perennes o en países como Chile, por ejemplo. ¿Qué son estos materiales? Son materiales de porte bajo, que casi no tienen tallo, producen muy buen forraje o muy buena densidad de forraje y duran mucho a través del tiempo, pero requieren mucho manejo y son materiales que no se comportan bien en mezcla con quicuyo porque les cuesta competir con el quicuyo. Entonces, la realidad es que si yo quisiera utilizar este tipo de materiales como Aston Energy, Alto Troya, yo tendría que acabar con el quicuyo. Entonces, obviamente va a depender del productor para, obviamente, hacer la selección. Y hay otra cosa adicional y es que estos materiales son muy precoces. Si yo no los cosecho en el momento óptimo, como les voy a explicar acá, el animal prefiere despuntar el pasto nomás y obviamente empieza a tener un acúmulo de material muerto o viejo en la base del pasto. Entonces, estos materiales muchas veces, en algunas épocas del año, pueden tener rotaciones de 18 o 20 días. Y en muchas fincas tener una rotación tan corta se dificulta por el traslado del establo, por el traslado de los tanques de agua o del saladero, en fin, de muchas cosas, y se dificulta el manejo. Entonces, yo tengo que asesorarme muy bien antes de meterme en un material de estos. Entonces, por eso es tan importante hacer una buena elección del material y no dejarme llevar por moda simplemente. Entonces, ya habiendo elegido el material, ¿cierto? Yo debo lograr un óptimo establecimiento. ¿Por qué? Porque, como digo aquí o menciono acá, el desempeño de la pradera en un futuro va a depender de ese óptimo establecimiento. Si yo no comienzo bien con el establecimiento, no voy a tener una pradera productiva. Y aquí traigo a colación lo que nosotros manejamos o el concepto que nosotros manejamos como empresa en crianza de terneras con el lactorreemplazador Sprayfo, y es que el comienzo de la vida de una ternera establece el desempeño a futuro de una vaca. Y ustedes como ganaderos lo saben. Las terneras que estuvieron enfermas o que no se criaron bien, normalmente son terneras que en un futuro, cuando sean vacas, no son buenas vacas o no van a lograr producir lo que ustedes aspiraban a que ella produjera. Entonces, por eso es tan importante que este concepto de que el comienzo marca el desempeño futuro del animal, yo lo aplique en las praderas. Si yo no hago un buen establecimiento, va a ser muy difícil tener una pradera de buena calidad. Y ustedes dirán, bueno, ¿y este tipo por qué nos viene a hablar de toda esta situación de establecimiento, de la elección? Porque vinimos fue a escuchar del momento óptimo de pastoreo. Porque para mí es muy importante que entendamos este concepto, porque si no empezamos bien, ¿cierto? No vamos a lograr poder manejar la pradera como yo les voy a proponer en esta conferencia. ¿Qué es lo más importante en un establecimiento? Lograr una buena cama para la semilla que yo voy a establecer y que obviamente la semilla tenga contacto con el suelo.
que la profundidad de siembra no debe ser mayor a 2 centímetros, para tener praderas de buena calidad, con muchas hojas, y obviamente mis animales puedan expresarlo en producción de leche. Aquí voy a mencionar un protocolo rápidamente, o sea, esto nos daría para otra charla, donde están los puntos importantes a tener en cuenta para el establecimiento. Lo primero es medir e identificar los potreros. La realidad es que para muchos eso suena como algo muy obvio, pero seguimos encontrando fincas donde no tienen medidos ni identificados los potreros. Y obviamente es muy difícil tomar las decisiones porque las recomendaciones de fertilización o de semillas siempre, o de enmiendas, siempre las van a dar en kilos o toneladas por hectárea. Si yo obviamente no tengo medido los potreros, pues ahí ya estoy embarrándola y no voy a tener un buen establecimiento. Y obviamente yo voy a llevar una hoja individual donde registre todo lo que sucede en el potrero para poder tomar decisiones en un momento determinado. Necesito hacer un análisis de suelos para obviamente tener un punto de partida para saber con qué fertilizo, con qué enmiendo, realizar control de malezas o orbences de ser necesario, realizar trabajo físico en el suelo con un renovador de praderas. Eso para mí es fundamental. Yo pienso que uno de los principales problemas que nosotros tenemos en la producción de forraje es la compactación del suelo, y la única manera de disminuir la compactación del suelo es haciendo labranza de tipo vertical con renovador de praderas, o si quiero hacer ya un barbecho como tal, con cincel. Incorporar enmiendas y terminar de preparar el terreno con un rastrillo o rotobo, depende de lo que yo tenga en la finca. Regar la semilla y taparla a una profundidad no superior a 2 centímetros, y si queda muy suelto el suelo, usar un cilindro. Es fundamental que las plantas tengan buen anclaje, y ya les voy a explicar por qué. Y después de eso, después de que yo ya he pasado mi cilindro, aplicación de fertilizantes y monitorear la pradera, ojalá durante el primer mes, con humedad, para hacer control de plagas o de malezas de ser necesario. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, ya teniendo en cuenta la correcta elección del material, ya teniendo en cuenta cómo debo de establecer mi pradera correctamente, ya puedo hablarles del momento óptimo de cosecha en los raigrases o en los forrajes como tal. Porque si yo no hago un buen establecimiento, no voy a poder hacer este pastoreo como yo lo vengo a plantear acá en esta conferencia. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el concepto de días de rotación a nivel mundial está cambiando. En muchos países ya no se utiliza el número de días en la rotación, sino el momento óptimo de pastoreo medido en número de hojas o en altura de la planta para entrada y salida de los animales del potrero. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Entonces, para eso, ¿qué es importante conocer? Y es cómo crecen los materiales. Estas son las etapas de vida de una planta, de un raigraz o de un quicuyo, ¿cierto? Donde obviamente el material empieza a crecer, aquí al inicio de este gráfico, va creciendo, ¿cierto? Llega aquí a su momento óptimo y empieza después a producir sus inflorescencias o a reproducirse, y luego el material muere. ¿Qué sucede? Que si yo en este ciclo de vida del pasto, yo empiezo a ver cómo es la calidad nutricional, normalmente al inicio el material va a tener una calidad nutricional muy buena, y al paso del tiempo la calidad nutricional va disminuyendo. Y si ustedes miran la curva de producción o de volumen de forraje producido, es inversa. Al inicio es baja y al final, cuando el material ya está espigado, pues obviamente la producción es alta. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Que yo nunca voy a lograr la mayor producción del pasto con la mejor calidad nutricional posible. Nunca lo voy a lograr porque siempre van en contravía. Entonces yo tengo que buscar ese punto medio donde tenga una producción de forraje aceptable, pero la mejor calidad nutricional posible. Porque obviamente de esa calidad nutricional va a depender la producción de leche de mis animales. Entonces, por eso es tan importante buscar ese punto óptimo, ¿cierto? Donde tenga la mejor calidad nutricional posible. Entonces, teniendo en cuenta cómo es el ciclo de vida del pasto, yo tengo que tener en cuenta cómo el pasto crece. ¿Y cuál es la realidad? Que todas las gramíneas, ¿cierto? Incluido el quicuyo, ¿cierto? Incluido los raigrases, empiezan a producir hijos. Cada vez que yo pastoreo el material, él va a producir hijos. Entonces, digamos que los materiales tienen dos formas de reproducirse. Una es produciendo espiga, como lo veíamos en el gráfico anterior,
produce la espiga, produce semilla, esa semilla cae y pues en teoría esa es una semilla que va a ser viable y va a dar una planta nueva. Y dos, produciendo hijos desde la base o vástagos nuevos como este que está aquí de color negro que yo estoy marcando acá, que va a dar origen a una nueva planta. Es un hijo de esa planta, pero da origen a una nueva planta porque cada hijo o vástago que se forma en la planta va a tener raíces, va a tener tallos y va a tener hojas. Es una planta nueva y cuando yo consuma ese nuevo hijo, va a producir otros hijos nuevos. Entonces, ¿cuál es mi objetivo en el pastoreo? Es lograr tener muchos hijos, tener muchos hijos en mi planta que obviamente me van a generar mayor cantidad de hojas, mayor volumen de forraje producido y al tener mayor cantidad de hojas, pues voy a tener mayor fotosíntesis, ¿cierto? Y obviamente voy a tener una mejor nutrición en mis animales. Aquí pueden ver ustedes los hijos individuales de una planta, no sé aquí por qué me salió una línea azul, no sé si Daniel pueda corregir eso, no sé si es de allá o será mío, no sé. Donde yo tengo estos hijos acá, ¿cierto? Individuales que se los arranqué a una planta de esos para que ustedes los pudieran conocer. Entonces es fundamental tener en cuenta eso. Mi objetivo como productor es lograr que mi planta tenga la mayor cantidad de hijos posibles. De esa manera, pues voy a tener una mayor cantidad de forraje producido por unidad de área. Y eso lo logro desde el primer pastoreo. ¿Qué es lo ideal? Por eso es tan importante para mí el establecimiento. Lo ideal es que la planta va creciendo y más o menos a los 40, 70 días, dependiendo del desarrollo de la planta, obviamente yo vengo y hago un despunte de la planta y al hacer ese despunte de la planta, genero un estrés en la planta. ¿Por qué lo genero? Porque el objetivo de la planta era reproducirse, producir inflorescencia, producir semilla y reproducirse. Entonces la planta automáticamente ve que no se está pudiendo reproducir. ¿Y qué hace la planta? La planta genera nuevos hijos en la base con el fin de reproducirse y conservar la especie. Entonces, cuando yo hago ese manejo así, ¿cierto? La planta va a producir aquí muchos más hijos y está fortalecida para el próximo pastoreo, que sería el segundo pastoreo que yo le voy a dar a mi pradera. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Que muchas veces nosotros hablábamos acá que lo ideal en el primer pastoreo es meterlo a los 70, 90 o 120 días, ¿cierto? Pero el concepto ha cambiado. Lo ideal es que entre más joven lo podamos hacer, mucho mejor. Pero hay que tener en cuenta que yo tengo que tener un buen establecimiento, porque imagínense una planta de 40 días que puede tener unos 15 centímetros o 20 centímetros más o menos. Yo le meto animales y si la planta no tiene un buen anclaje, porque no hice un buen establecimiento, porque no pase un cilindro, pues obviamente los animales la van a arrancar. Y en lugar de lograr el objetivo de aumentar el número de plantas, puedo estar disminuyendo el número de plantas debido a que las estoy arrancando. Y obviamente, yo lo que puedo hacer en mi pradera es simular el pastoreo, como lo estoy mostrando acá en este video. Simplemente la persona va, enrolla el pasto, ala, y obviamente si no se arranca, como se ve ahí en el video, pues obviamente yo puedo meter mis animales sin ningún problema. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Entonces yo puedo meter mis animales sin ningún problema, pero ¿yo qué debo hacer? Un buen establecimiento. Si no lo logro, pues los animales van a arrancar las plantas fácilmente y pues estoy perdiendo plantas. Acuérdense que el objetivo de mi establecimiento es lograr el mayor número de plantas establecidas. Y obviamente que tengan buen anclaje, porque de nada me sirve a mí lograr establecer las plantas si el 50% de las plantas me la van a arrancar en el primer pastoreo. Entonces, al hacer esa labor de coger el pasto bajito, como ustedes lo ven ahí, pues obviamente yo voy a generar un mayor número de hijos en mi planta. Y obviamente cada hijo es una nueva planta, como ya les mencioné. Y obviamente nunca debemos dejar espigar ni en el primer pastoreo ni en pastoreos posteriores. ¿Por qué? Porque acuérdese que la planta tiene dos mecanismos de reproducirse, o produciendo hijos desde la base o produciendo espiga. Si obviamente la dejo espigar, la planta va a sacrificar la producción de hijos desde la base. Los nuevos vástagos o hijos no van a estar. Entonces, ¿qué sucede? Que normalmente la dejamos crecer, en muchas ocasiones la dejamos la planta espigar,
¿cierto? 90, 120 días. Y obviamente es una planta vieja que el animal no le gusta, que muchas veces la pisotean, la tumban, caen plantas sobre otras plantas y obviamente esto hace que yo tenga pérdida de plantas. Pero lo más grave es que esta planta logró todo su ciclo, hizo todo su ciclo de vida. ¿Y qué le sucede a la planta? Que obviamente está completamente agotada para el próximo pastoreo. Entonces, lo ideal es tener plantas fortalecidas para ese siguiente pastoreo. Es fundamental hacer eso, hacer ese manejo. Y obviamente, vale la pena traer a colación y hablar de por qué yo no debo dejar semillar los forrajes. ¿Cuál es lo primero? Yo tengo una disminución en la calidad nutricional del pasto, ¿cierto? Tengo más fibra, menos proteína, menos energía y obviamente no voy a tener producción de leche. No logro el ahijamiento o el macollamiento como lo veníamos hablando. Y lo otro es que la semilla, bajo las condiciones de Colombia, no carga bien. ¿Cuál es la realidad? Que nosotros estamos situados cerca al Ecuador, cerca a la línea del Ecuador, donde tenemos horas luz similares o constantes a lo largo de todos los días del año, donde tenemos más o menos 12 horas de luz constantes. Entonces, ¿qué sucede? Que estas plantas necesitan que en determinada época del año tengan mayor cantidad de horas luz. Por esta razón, nosotros en Colombia no podemos producir esta semilla de pasto. No quiere decir que ninguna de las semillas que produzca un ryegrass no sea viable. No, habrá una que otra que puede dar origen a una nueva planta, pero la gran mayoría no son viables debido a que no tuvieron la suficiente cantidad de luz o ese estímulo de luz para tener un buen cargue en la semilla, para tener un embrión como tal. Entonces, ¿cuál es el consejo? Es que nunca debemos dejar semillar una planta que se destine al pastoreo si ésta se maneja adecuadamente. Nunca la deberíamos dejar espigar. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya de mi establecimiento como tal, vamos a hablar acerca de cómo yo formo mi pastura y cómo logro ese óptimo pastoreo cada vez que yo pastoreo. Entonces, miren esto acá. En esta gráfica ustedes pueden ver que aquí está el remanente como quedó después de que la planta, que el animal la consumió esta planta. Y la planta tiene unas reservas de energía aquí en la base y en las raíces, perdón, donde ella las empieza a utilizar para generar una nueva hoja. Cada vástago le sucede lo mismo, cada vástago o hijo del que estábamos hablando ahorita. Entonces ella va utilizando esas reservas de energía, esas reservas obviamente se van a ir agotando, pero ya cuando empieza a formar esa hoja, ella empieza a hacer fotosíntesis. Y al hacer fotosíntesis también va utilizando parte de esos fotoasimilados para desarrollar sus hojas y sus estructuras, pero también para guardar para el próximo pastoreo. Entonces ya después la planta produce una segunda hoja o un hijo, un vástago produce una segunda hoja y cuando está más o menos en 2,5, 3 hojas, ya logró volver a recuperar todos sus carbohidratos o toda su energía para el próximo pastoreo, para que cuando el animal la consuma tenga como volver a desarrollar esa hoja. Entonces, aquí en 3 hojas, debería ser el punto ideal de pastoreo. ¿Qué sucede? Como normalmente sucede en las fincas, cuando yo no lo pastoreo ahí en ese punto de las 3 hojas, que la planta sigue creciendo y sigue apareciendo una nueva hoja, va a salir una cuarta hoja nueva. Pero ¿qué sucede? Al salir la cuarta hoja, la primera hoja que había nacido comienza a morir y empiezo a tener material muerto en la base de la planta. Y esto básicamente, ¿por qué es? Es por una competencia por luz, porque las otras hojas están en la parte de arriba, la nueva hoja sale del centro y las hojas, la segunda y la tercera, van a generarle sombra a la primera hoja y obviamente al no poder hacer fotosíntesis, pues se comienza a morir. Entonces, por esa razón, el punto óptimo de pastoreo, yo lo debería lograr acá con 3 hojas. ¿En qué momento o a cuántos días? Eso es muy variable, depende de la época del año. Habrá épocas del año donde yo logro esas 3 hojas en 20 días y habrá épocas del año donde yo la consigo a 40 o a 50 días. Por esa razón, muchas veces en nuestras fincas, la producción de leche es como un electrocardiograma, sube, baja continuamente. ¿Por qué? Porque hay momentos en que yo logro pastorear una pradera en el momento que es, ¿cierto? Con una rotación, digamos, de 40 días, y hay momentos en que los 40 días de rotación son demasiado o son muy poco.
Entonces, obviamente, la calidad nutricional del pasto va a ser diferente, así yo esté pastoreando cada 45 días. Entonces, aquí lo que quiero dejar claro es que 45 días en una pradera nunca va a ser la misma calidad nutricional. Va a depender de las condiciones climatológicas y de suelo que yo tenga en mi finca. Es decir, habrá épocas donde 40 días es una calidad nutricional buena y habrá épocas donde 40 días es demasiado tiempo o habrá épocas donde 40 días es muy poco. Entonces, por esa razón, yo tengo que guiarme es por el número de hojas que tienen por vástago en promedio. Y obviamente eso lo veo reflejado en la energía. Mírenlo acá. Aquí gráfico el mismo cuadro anterior donde está el número de las hojas, la aparición de las hojas y la energía que tiene el pasto. Cuando llega a la tercera hoja, la energía comienza a disminuir inmediatamente y obviamente eso va a afectar la producción de forraje como tal y obviamente la producción de leche. La calidad nutricional va a ser muy baja. En Kikuyo sucede algo muy similar. Lo que pasa es que en Kikuyo el momento ideal de pastoreo es más o menos 4,5 hojas, 5 hojas, donde yo tengo kikuyos bajitos, así como están viendo acá, o acá en esta foto de una finca que está haciendo ese manejo, donde ya está intersembrando kikuyo con ryegrass para obviamente mejorar la productividad, pero inicialmente comenzó de manejar kikuyos de 60 días a bajarlos a 27 días porque a las 27 días estaba logrando las 5 hojas. La realidad de esta finca es que con solo ese cambio logró tener un aumento en la productividad entre un 20 y un 30%. Entonces, obviamente, para los que estamos acostumbrados a ver kikuyos altos de 60, 60, 70 centímetros, esta es una pradera que realmente es muy mala y que esto no me estaría produciendo a mi leche. Y la realidad es que sí produce leche porque la calidad nutricional es mejor. ¿Y cuál es la ventaja? Porque muchos dirán, oiga, pero es que mire, si yo voy a tener eso, pues no voy a lograr tener una buena producción y una buena oferta de forraje para los animales. ¿Cuál es la realidad? Que en la medida que yo empiezo a consumir el pasto en el momento que es, la recuperación va a ser mucho más rápida. Entonces el animal va a producir mucho más forraje, ¿cierto? A lo largo del año porque se va a recuperar mucho más rápido. Lo que pasa es que por corte, muy seguramente va a ser menor la producción de lo que yo venía utilizando, pero voy a dar una menor producción, pero con una calidad nutricional mejor y con una recuperación mayor. Quiere decir que si yo venía utilizando 8 rotaciones al año, pues entonces reparto esa producción que yo estaba teniendo, pero dando una mejor calidad nutricional. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Este es el caso del ryegrass, es el dosel que debería tener el ryegrass y en una pradera. No son ryegrasses de alturas de 60 o 70 centímetros, realmente son ryegrasses de 30 centímetros o entre 25 y 30 centímetros, que sería lo ideal para pastorear. Es una pradera bajita, pero mejorando la calidad nutricional y la eficiencia en el consumo de forraje. Y obviamente lo que más nos interesa, ¿en qué se va reflejado todo esto? Porque yo estoy logrando dar el pasto en la mejor calidad nutricional posible, porque cada vez que aparece esa cuarta o quinta hoja, siempre la calidad nutricional del pasto se va a disminuir, porque esas hojas viejas, pues obviamente disminuyen o afectan la calidad nutricional del pasto. Ahora bien, una cosa bien importante, y es que en un ryegrass o en un kikuyo, ¿cierto? En el caso del ryegrass siempre va a tener máximo 3 hojas vivas. Es decir, que si yo tengo una pradera con 5 hojas, 3 van a estar vivas y 2 de esas hojas van a estar en proceso de senescencia o muerte. Siempre, siempre va a ser así. En kikuyo igual. Si yo tengo un kikuyo de 7 hojas, voy a tener 5 hojas vivas y 2 hojas en proceso de senescencia o muerte. Siempre, siempre va a ser igual. Y en la medida que yo tengo hojas en proceso de senescencia o muertas, va a afectar la calidad nutricional del pasto. Entonces, miren acá, en este gráfico, que lo tomé de un investigador en Nueva Zelanda que se llama Graham Kerr, que trabaja para una compañía AgriSeeds, de la cual nosotros le compramos semilla, donde él habla de que el ryegrass bien manejado versus un kikuyo bien manejado, es decir, un kikuyo de 4 o 5 hojas versus un kikuyo mal manejado, un kikuyo de más de 5 hojas con rotaciones de 50, 60, 70 días con 7, 8 o 9 hojas. Miren cómo es la energía en el alimento, en megacalorías.
De 2.9 comparado con el quicuyo mal manejado, 2.1. Obviamente, acuérdense lo que yo les dije al principio, cuando yo tengo una menor cantidad de FDN, que la FDN se aumenta en la medida que pasan los días de pastoreo o de rotación, o sea, mayor días de rotación, mayor cantidad de FDN, pues eso me afecta el consumo. Entonces, un ryegrass bien manejado, voy a tener un consumo de materia seca de 14 kilos, ¿cierto? Al día, versus en un quicuyo mal manejado de solo 9.3. Si yo multiplico la energía que me da cada pasto, pues obviamente voy a tener un mayor consumo de energía en los animales, en el ryegrass con 3 hojas bien manejado, versus el quicuyo de 6, 7, 8 hojas, donde tengo la mitad. ¿En qué se traduce eso? Pues obviamente en el potencial de producción de leche que puede tener el pasto, que obviamente, miren la diferencia tan grande, de 23 versus 6. Entonces, ¿qué sucede? Que en muchas ocasiones la producción de leche de la finca está sostenida es por la suplementación que yo le estoy dando. Entonces, obviamente, si yo quito la suplementación, la producción de leche se me va a caer. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es tener un balance entre el pasto que yo estoy produciendo, que sea de buena calidad, y la suplementación que yo estoy dando. Pero no que la producción de leche de mi finca esté toda sustentada en el suplemento que yo estoy dando, porque acuérdense que el alimento más económico que yo le puedo dar a mis animales es forraje, es el pasto. Entonces, ahí es donde yo debo tener la oportunidad para manejar, para mejorar la rentabilidad de mis fincas. Y obviamente, aquí quiero corroborar con este gráfico de cómo la calidad nutricional varía en la medida que pasan los días de rotación. Por eso yo no puedo basarme en días de rotación. Miren, esto acá tan interesante. Voy a mostrarles, bueno, aquí Aston Energy es el ryegrass perenne, Shogun es intermedio, Dorcas y Nabucco es anual. Miren acá el Shogun, por ejemplo, de 35 días de pastoreo versus 45 días. Digamos que en proteína es muy similar, de 20 a 21 o casi 22, pues hay una diferencia mínima. Pero mire cómo se afecta la FDN. De 46 pasa a 52. Acuérdese que esto me va a afectar a mí el consumo por parte de los animales. Los animales van a consumir menos. Es decir, que entre más viejo el pasto, al animal no le gusta. El animal no le gusta comer ni hojas secas, ni material muerto, ni tallos, ¿cierto? Yo necesito darle a mi animal hojas verdes. Eso es lo que le gusta a las vacas. Y las hojas verdes son las que tienen la buena calidad nutricional. Y miren cómo varía la energía. De 1.5 con un buen manejo, ¿cierto? Con 35 días, paso a 1.37. Esa variación en casi 2.2 va a afectar la producción de leche. Y sucede para cualquiera de estos materiales que ustedes los miren. Mire, por ejemplo, el caso del Dorcas. Dorcas, lo mismo, de 43.9 de FDN, paso a 50 y la energía de 1.5 disminuye a 1.4 en la medida que lo doy más maduro. Entonces, por esa razón, yo debo buscar en las fincas que empiece a manejar o a monitorear el número de hojas para obviamente dar el pasto en la mejor calidad nutricional posible. Lo puedo relacionar con altura de la planta. ¿Cuál es lo ideal? Lo ideal es entrar los animales con 24, 25 centímetros más o menos, ¿cierto? En el quicuyo es más o menos unos 30 y la salida más o menos de 5 a 6 centímetros. Yo puedo dejar 5 o 6 centímetros en el ryegrass sin ningún problema. Una cosa importante y es que esa medida yo no la debo hacer a la hoja más alta o a la punta de la hoja que yo tengo acá, al ápice de la hoja o a la punta de la hoja acá más alta, sino yo lo que debo hacer es acá donde yo estoy señalando que es donde está el dosel, ¿cierto? Donde están doblando todas las hojas en promedio, más o menos. Esa sería la altura ideal para yo poder pastorear. Normalmente los productores o en las fincas, nosotros encontramos pastos muy altos, pastos de 60 centímetros, pastos de 70 centímetros, que obviamente si ustedes lo abren, en el centro tiene una cantidad de material muerto y de tallos que eso no alimenta a los animales. Entonces es importante tener en cuenta eso. Y aquí traigo a colación esto porque me parece importantísimo y es que en países como Nueva Zelanda venden este tipo de botas para que sea muy fácil para el pastor o el que coloca el pasto, pues obviamente medir la altura de entrada y de salida, ¿cierto? Aquí 25 centímetros, salida 5,
para que sea mucho más fácil. Lo podemos hacer simplemente con una vara donde le señale yo un palo de escoba, donde simplemente coloque 1 metro pegado con cocedora y lo vaya, y la persona que maneja el pastoreo en las fincas, para saber si ya están listos los animales para poderlos meter en el potrero, simplemente mida los 25 centímetros o 30 centímetros en el caso del quicuyo. Y de esta manera vamos a lograr dar el pasto en el mejor momento, con la mejor calidad nutricional posible. Ahí es donde está la mejora en la rentabilidad de las explotaciones, en dar el pasto en el mejor momento. No dar un pasto viejo, un pasto de un volumen de forraje altísimo. No, ese no es el objetivo. Y con este sistema vamos a lograr mejorar, obviamente, la producción de leche entre un 20 y un 30%. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que esto acá en una conferencia suena muy bonito. Llevarlo a la práctica ya es mucho más complejo, ¿cierto? Hacerle entender, porque no es que el dueño de la finca lo entienda y lo tenga en su cabeza, sino que el personal involucrado en la finca lo pueda entender para que entre todos puedan construir ese plan de pastoreo en la finca. Entonces es muy importante. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es coger un potrero de la finca, seguir con su rotación normal. Si tiene 45 días de rotación, siga con su rotación normal, cada 45 días metiendo, pero escoja un potrero y empieza a monitorear el número de las hojas. Y cada vez que esté listo, meta los animales. Si están en el último potrero y lo tiene que traer al primero porque fue el que elegí, no importa. Pero es la única manera de aprender y que ustedes se den cuenta, porque muchos han intentado meterse en este sistema y terminan fracasando porque obviamente no manejan adecuadamente la medición de las 3 hojas y obviamente voy a poder quedarme sin forraje. ¿Y cuál es la idea? La idea, como yo les decía, es sobreofertar la cantidad de forraje al día. Mire, seguimos hablando tristemente en muchas charlas donde hablamos acá en Colombia que mis vacas deberían comer 70 kilos de forraje. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que con este manejo que yo les estoy dando, la vaca se puede llegar a consumir entre 100 a 130 kilos de pasto, si se los oferto, obviamente, porque la digestibilidad de este pasto y la tasa de degradación es tan rápida que el animal va a tener la necesidad de comer y comer y comer. ¿Y en qué se va a ver reflejado eso? En producción de leche. ¿Cuál es la realidad de las vacas de la sabana de Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Nariño, en clima frío? La realidad es que las vacas no les estamos ofertando la cantidad de pasto que deberían consumirse, las tenemos restringidas. Por esa razón, cada vez que los animales se escapan porque se reventó la cuerda, al siguiente día aumentan la producción de leche, porque están comiendo más, así de sencillo. Entonces, digamos que una vez logremos aprender y entender ese sistema del número de hojas, vamos a dar un segundo paso, que es mucho más adelante. Primero necesito que lo aprendan. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo no debería manejar los potreros en continuidad como lo venimos manejando, del potrero 1 al 2, al 3, al 4 y así sucesivamente, sino cuál es la realidad, que la tasa de crecimiento en los potreros varía. Entonces hay potreros que crecen mucho más rápido que otros dependiendo de las condiciones de suelo, de compactación, de humedad, en fin, de muchos factores. Entonces, ¿cuál es la idea? Que si mis vacas están en el potrero 1, pero el potrero 16 ya está listo con las 3 hojas, yo debería llevar las vacas para allá. Porque si me espero a llegar al 16, pues la calidad nutricional del pasto va a bajar y obviamente eso me va a afectar la producción de leche. Pero es, como les digo, un segundo paso. El primero es aprender a manejar y entender cómo crece la planta y aprender a diferenciar las 3 hojas en el raíraz y las 5 o 4 hojas y media en el quicuyo. Es fundamental tener en cuenta eso. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la realidad? La realidad es esta. Esto es lo que encontramos normalmente en una finca. Fincas con hartos volúmenes de forraje, pero que si yo empiezo a mirar la base, miren la cantidad de material muerto, que es todo eso café o amarillo, como lo quieran llamar, que se ve en la base, que es material muerto y tallos, que eso no alimenta a los animales y que realmente a los animales no les gusta comer eso. Y lo mismo sucede en rotaciones con quicuyo, quicuyos de 40 días que por lo general tiene más de 5 hojas. 5 hojas que obviamente miren la cantidad de tallo que puede tener este vástago, este hijo de quicuyo, que obviamente eso no produce leche. Esta es la realidad, mire, quicuyos exuberantes donde obviamente decimos, wow, qué cantidad de forraje, pero la realidad es que no me dan leche, porque la eficiencia en el consumo por parte de los animales o la eficiencia en el pastoreo es baja,
porque el animal va a dejar una cantidad de pasto en el suelo, porque el animal no le gusta comerse eso. ¿Las puedo obligar? Claro, las puedo obligar, pero les aseguro que al otro día la producción de leche se les va a caer, porque en la parte de abajo, que es donde están los tallos y las hojas muertas, la calidad nutricional es muy baja. Y obviamente eso me va a afectar a mí la producción de leche. Y en Raigras sucede lo mismo. Miren esto, la altura de salida debería ser 5 o 6 centímetros y miren estos raigrases acá con 10 centímetros de altura, con el acúmulo de material muerto ahí y de tallos, que eso no le gusta comérselo a las vacas. Eso no le gusta, ¿cierto? Entonces es fundamental tener en cuenta eso. No dejar acumular ese material muerto en la base por no respetar la altura. Y una cosa importante, y es que residuo demasiado alto después del pastoreo va a afectar el siguiente pastoreo. Es decir, que mi pastoreo de hoy es el reflejo no solo del pastoreo anterior, sino de los pastoreos anteriores que yo tengo en mi finca. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que en la medida que yo tengo muchos residuos, como lo vemos acá en la foto, pues obviamente la calidad del forraje en el siguiente pastoreo va a ser menor porque esos residuos se siguen aumentando. La utilización o la eficiencia en el pastoreo va a ser menor y eso me va a afectar la producción de leche, se me va a disminuir. ¿Cuál es la idea? Dejar potreros bajos como estos, como les digo, en Kikuyo la idea es que llegue a 10, en Raigras es más o menos unos 5 o 6 centímetros, eso sería lo ideal, ¿cierto? Para no tener mucho remanente. En la medida que yo tengo mucho remanente después del pastoreo, me va a afectar el siguiente pastoreo, como lo vemos aquí en esta foto, donde tengo demasiado remanente, mucho material muerto, mucho material que los animales no se van a comer y que cada día se van a incrementar. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cierto? La invitación es que hagamos ese manejo, que logremos establecer el número de hojas, que es la única manera que nos va a llevar a mejorar la rentabilidad de las explotaciones. Dos puntos finales cortos para finalizar nuestra conferencia. Y es lo siguiente. Uno, que debo renovar periódicamente mi pradera. Muchas veces la gente hace una inversión. Para los que no saben, establecer una pradera con todos los gastos, con personal, con mano de obra, con un arriendo, si quieren meterle el tema de los impuestos de la tierra, ¿cierto? Con fertilización, con la toma de la muestra de suelos, mecanización, con todo, puede estar costando alrededor de 2,5 millones por hectárea. Entonces es una inversión muy alta para que a los 6 meses yo ya no tenga pasto por un mal manejo de mi pradera. ¿Cuál es la idea? Que la pradera me dure ojalá 2 años para tener esos costos que yo les dije. Si me dura más, mucho mejor. ¿Y cuál es la mejor manera? Y es que más o menos a los 6, 8 meses de haber establecido mi pradera, ¿cierto? Yo debo empezar a renovar, porque acuérdense que las vacas pesan 400 o hay vacas que pueden llegar a pesar 600 kilos y obviamente generan compactación en el suelo. Entonces, obviamente, yo debo airear el suelo con renovador de praderas y, ¿por qué no? Regar algo de semilla, no es lo más eficiente, regar algo de semilla por el surco del renovador para aumentar el número de plantas. Porque ¿cuál es la realidad? Recién establecida mi pradera, si lo hago bien, voy a tener un alto número de plantas, pero al cabo de 8 meses o un año, el número de plantas se ha disminuido porque las vacas lo han arrancado, porque algunas las he dejado morir, en fin, por muchos factores. Entonces la idea es aumentar y lo puedo hacer pasando el renovador y regando algo de semilla. Que es fundamental, nunca hacerlo con el mismo renovador, porque cada vez que pasa el gancho va abriendo el suelo y la semilla se va muy profunda y bueno, van a perder el dinero. Lo mejor es pasar el renovador inmediatamente o pasando 2 o 3 días, ponen una persona que vaya regando algo de semilla y obviamente ahí aumento el número de plantas. Es una metodología, ¿cierto? Pueden haber otras más, o si tengo una máquina sembradora para sembrar encima de eso, pues mucho mejor, va a ser mucho más fácil, en fin, dependiendo de las condiciones. Y el último punto fundamental es que debemos conservar comida. ¿Cuál es la realidad? Que hay épocas del año donde tenemos sobreoferta de forraje y muchas veces lo dejamos desperdiciar. Nos pasa así como la foto que les mostraba donde los quicuyos están completamente volcados y obviamente no los vamos a aprovechar porque el animal no se lo va a comer. Entonces, ¿cómo yo separo unas áreas de la finca de quicuyo con raigras para hacer pacas de enolaje, guardarlas para la época de escasez o, por qué no, sacar un área de la finca para sembrar una avena y hacer un ensilaje, si es que nos gusta hacer ensilaje, pero guardar comida, tenemos que trabajar en guardar comida y no estar sufriendo todos los eneros y febrero porque no hay comida para alimentar los animales.
y empezamos a quejarnos que el negocio no da, que esto no sirve, que me voy a retirar, ¿cierto? Que tengo que salir a comprar comida cara, henos de clima cálido, de una calidad muy baja, ¿cierto? O ensilajes de maíz que vienen de clima cálido, en muchas ocasiones mal hechos, con alta cantidad de humedad, que estoy pagando es por agua que me traen desde allá. En fin, son muchos factores que tenemos en cuenta en esas épocas de verano. Entonces, si guardo la comida, yo sé que estoy guardando, sé que estoy teniendo y lo podemos hacer porque les aseguro que siempre, en la época de lluvia, siempre tenemos sobreoferta de forraje en las fincas. Entonces, ¿cómo? Podemos ser en silaje, en olaje principalmente. Obviamente aquí es muy difícil, pero sí en silaje y en olaje son una muy buena alternativa para guardar comida. Entonces, conclusiones. Uno, se puede aumentar la rentabilidad con el uso eficiente del forraje, ¿cierto? Como les venía diciendo, con el número de hojas. Importante para lograr esto es que debemos hacer un óptimo establecimiento de la pradera con el fin de tener un buen desempeño futuro de la misma. Debo cambiar los días de rotación por momento óptimo de pastoreo, por número de hojas o altura de la planta, ¿cierto? Que tienen una relación directa. Renovar periódicamente la pradera con el fin de airear la pradera y obviamente aprovechar para regar algo de semilla y mantener un alto número de plantas por metro cuadrado. Guardar comida para las épocas de escasez de forraje, ¿cierto? Y si tenemos en cuenta todos estos factores, pues vamos a lograr una pradera de alta calidad, cantidad, duración y lo más importante, y es por lo que yo comencé esta conferencia, un costo de kilo de forraje o de alimento para mis animales, para mis vacas, producido en la finca a un precio muy bajo. Ahí es donde podemos mejorar la rentabilidad de nuestra explotación. Entonces, con esto doy por terminada mi conferencia, agradecerles mucho haberse conectado y vamos a dar un espacio para preguntas. Me imagino que Daniel o Juan Martín van a ser los moderadores. Aquí dejo mis datos de contacto para si alguien quiere tenerlos y consultarme alguna cosa más adelante, si les queda alguna duda, con el mayor de los gustos estamos prestos para solucionarlos, cualquier inquietud. Entonces, Juan Bueno, Martín, ¿sí? entonces iniciamos. Tenemos acá algunas preguntas. La primera que del señor Andrés Cardona pregunta que si es recomendable dejar que los animales pastoreen la pradera ras. No, no, la idea es que máximo, en el caso del raigras, perdón, máximo 5 o 6 centímetros de remanente debo dejar, ¿cierto? Como mínimo. O sea, si yo la bajo más, voy a afectar las reservas que tiene la planta para el próximo pastoreo. Entonces, dejar praderas a 2 centímetros, eso va a hacer que la pradera se atrase y la tasa de crecimiento sea mucho más lenta, la recuperación, puedo llegar a perder hijos de la planta. Y entonces obviamente voy en contravía de lo que estábamos hablando. Lo ideal es más o menos 6 centímetros para el caso del raigras, en Kikuyo puede dejar unos 8 o 10 centímetros más o menos. Perfecto. El señor Eduardo López pregunta que cómo se calcula la capacidad de carga con relación a la A la calidad, calidad del del pasto. pasto. Pues más que a la calidad del pasto es al volumen que yo tengo producido. O sea, yo lo primero que tengo que hacer es, de acuerdo a ese número de hojas, ¿cierto? Que podemos estar hablando más o menos de unos 3.000 kilos de materia seca por hectárea. De acuerdo a eso, pues yo voy a mirar cuántos animales yo puedo meter, dependiendo obviamente de la unidad gran ganado que yo esté manejando en la finca. Y obviamente, ¿cuál es la idea? La idea es buscar la mejor calidad, pero hay que medir. O sea, en esas 3 hojas, ¿cuánto es el volumen que yo estoy logrando producir? Y una cosa bien importante, y esta pregunta vale para aclarar algo, y es que yo puedo tener las 3 hojas, pero con una producción de forraje bajito. Es decir, puedo tener las 3 hojas con un pasto bajito, que no produce mucho, o puedo tener las 3 hojas con un pasto grande. Es decir, el tamaño de las hojas va a ser fundamental para la producción de forraje. ¿De qué depende? De la fertilización. ¿Cuál es la realidad? La tasa de aparición de las hojas va a depender de luz, temperatura y humedad, pero el volumen de forraje va a depender es de la fertilización o de la nutrición que yo le dé a la planta. Entonces, es fundamental tener las 3 hojas, pero con un buen volumen, no las 3 hojas con poco volumen.
¿Listo? Otra pregunta que tenemos es del señor Miguel Merchán. ¿Qué manejo se puede adaptar al reyes Kikuyo cuando el pastoreo es de franjas largas con cuerda adelante y atrás, no con potreros diarios de ocupación? Para no generar sobrepastoreo. ¿Sí? Sí, qué pena, es que la conexión de mi internet está un poco inestable y se va la... Ah, ok. A ver si entiendo. ¿Qué manejo se puede adaptar al Raigas Kikuyo cuando el pastoreo es de franjas largas con cuerda adelante y atrás, no potreros diarios de ocupación para no generar sobrepastoreo? No, lo más importante aquí de ese manejo es que la franja que yo coloque sea larga, ¿cierto? O sea ancha. Primero, debe ser lo suficientemente ancha o amplia para que los animales queden cómodos, para que los animales no se estén peleando unos con otros y para que todos tengan disponibilidad de forraje al mismo tiempo. Yo no puedo tener 10 animales adelante y 10 animales atrás, porque obviamente los de atrás no van a comer calidad de pasto y el pasto que van a comer ya va a estar orinado y defecado por los animales que van adelante. Entonces yo debo tener una franja donde los animales se puedan acomodar ampliamente, ¿cierto? Y obviamente esa franja o ese tamaño de franja va a depender del volumen de forraje que me está produciendo. Si los animales están repelando, significa que yo estoy colocando muy poco pasto para el número de animales que tengo y van a tener que repelar. Y obviamente si repelo demasiado, se me va a afectar el próximo pastoreo. Pero lo más grave es que no le estoy dando el forraje necesario para que tengan una buena producción de leche. Entonces, importante medir volumen de forraje para establecer el tamaño de la franja. Ok, y tenemos acá otra del señor Germán Humberto. Dice que ensilado sin mazorca con mucho menos pérdida. No, para el ensilaje, Eso es una realidad, lo que dice sí, Germán Humberto. O sea, y eso es la triste realidad de muchas veces de las épocas de verano que les mencionaba. Y es que muchas veces, como les decía yo, traemos ensilajes de maíz con una altísima humedad. Estamos cargando agua desde Mariquita o qué sé yo, hasta la sabana de Bogotá, a un costo alto porque pues tiene altísima humedad. Pero lo más grave, aunque en muchas ocasiones ni siquiera tiene maíz, no tiene mazorca. Y obviamente la calidad del ensilaje de maíz es en la mazorca, no está en la caña. ¿Listo? Para el ensilaje de raigras dice, voy a continuar acá voy leyendo, Martín. Para el ensilaje de raigras, ¿cuál es el momento óptimo de cosecha? Uy, mire, es un punto bien complejo, porque ¿cuál es la realidad? Cuando yo voy a hacer ensilaje, ojo, ensilaje, no enolaje, que son dos cosas diferentes. Para yo ensilar un material, yo debería buscar una materia seca alrededor del 30 al 35%. Los raigrases normalmente tienen materias secas alrededor del 12, del 15%. Es decir, que por más de que yo lo deje madurar, va a ser muy difícil lograr esa materia seca del 30 al 35%. Lo tendría que colocar en el suelo, deshidratarlo, luego recogerlo, picarlo y ensilarlo. Por esa razón, muchas veces es más viable en raigrases o raigras con quicuyo hacer una mezcla hacer en esa mezcla de quicuyo raigras, hacer enolaje, porque con el enolaje, ¿qué es lo que se hace? Es corto el material completo, desde la base, lo extiendo, lo oreo, ¿cierto? Con las máquinas lo voy volteando para irlo secando, buscar una materia seca del 45-50% y luego no lo necesito pecar, sino simplemente lo enrollo, hago el rollo y lo envuelvo en plástico. Entonces es mucho mejor y es mucho más fácil. Por eso la realidad es que hacer ensilajes de raíces es muy complejo. Yo no lo sugiero, es muy difícil. Tendríamos que buscar de pronto algún suplemento como una mogolla o un salvado que atrape humedad porque la humedad que tiene el raigras es muy alta. Dice aquí, conozco de proyectos que ensilan raigras y avena a 100, 110 días. No sé qué tan viable es y sea el uso de raigras en esta metodología. Mire, lo pueden hacer, o sea, meterle a la avena raigras, pero yo lo que debo buscar es cuál es mi objetivo. Si mi objetivo de mezclar la avena con el raigras es tener una pradera de raigras, al final yo les diría no lo hagan. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hagan? Porque la avena va a crecer y va a ahogar muchas plantas de raigras. Entonces yo a la final no voy a tener una pradera de raigras bien establecida. Voy a tener una pradera de raigras,
pero no va a ser una pradera perfectamente establecida. Entonces, mi recomendación es, si el objetivo de la persona es tener ryegrass al final, mejor siempre la avena y luego siempre el ryegrass. Pero si mi objetivo simplemente es hacer una mezcla de los dos, no hay problema. Mezcle los dos, ¿cierto? Coseche, pero tiene que volver a sembrar si quiere tener una pradera bien establecida o resembrar esa pradera que ya le quedó ahí. Es bien importante tener en cuenta eso. Y lo otro es que cuando yo tengo 100, 110 días en esa mezcla de avena con ryegrass, pues obviamente el ryegrass está florecido, está espigado. La calidad nutricional es baja. Entonces, pues, perdónenme que yo les diga, pero me parece que no es lógico meter un ryegrass para darlo con una calidad nutricional baja. Entonces, hay que tener el criterio para definir qué es lo que yo realmente quiero en mi finca. Bueno, muchas gracias, gracias al video. ¿Cuál debería ser el aforo ideal de ryegrass para tener una óptima calidad y aceptable producción de forraje? Mire, más o menos en un ryegrass híbrido o intermedio, como los que hablamos ahí, que funcionan bien en Kikuyo, más o menos la producción puede estar entre 22 a 25 toneladas de forraje verde por hectárea. Esa es más o menos un aforo real. Hablar de aforos en esta intersiembra de 30 toneladas o 35, no. Realmente más o menos unas 25 toneladas es aceptable, es bueno. ¿El removedor de suelo para renovar las pasturas puede funcionar en el trópico? Claro que sí, don Pablo Emilio, funciona perfectamente. Es más, ojalá lo pudiéramos implementar. Como yo les decía al comienzo, uno de los principales factores que están afectando la producción de forraje, tanto en trópico bajo como en trópico alto, en Colombia, es la compactación del suelo. Y el renovador me parece que funciona perfecto, no tiene ningún problema. La ventaja de tener el disco de corte adelante es que no va a levantar, no va a ser un barbecho como tal, me va a hacer aireación, que es importante, que de pronto no lo mencioné. Para utilizar el renovador de praderas, el suelo no puede estar ni muy húmedo ni muy seco. Si está muy húmedo, no hago nada, yo necesito estallar el suelo. ¿Sí? Entonces es como si estuviera cortando mantequilla, o sea, no logro reventar el suelo. Y si está muy seco, va a levantar el suelo. Entonces, lo ideal es que tenga algo de humedad, ¿cierto? Que esté por debajo de la capacidad de campo para que haga una función eficiente. ¿Qué precio de ryegrass intermedio manejan ustedes? Miren, los ryegrasses intermedios están más o menos entre 450, 500 mil pesos, obviamente, para que tengan una idea. ¿Y cuál de las variedades de la empresa maneja cuál tiene mejor adaptación en suelos muy arcillosos? Mire, en suelos muy arcillosos se comporta muy bien materiales como Ives, como Dorcas, los hemos visto en suelos completamente arcillosos. Obviamente, si es un suelo demasiado seco va a ser muy difícil, pero en suelos, por ejemplo, de la zona de Tocancipá, Gachancipá, esas zonas donde los suelos son pesados, tienen un muy buen comportamiento Ives y Dorcas. Buenas tardes, ¿qué tal es el pasto acro? Es un pasto interesante, yo no lo comercializo, no podría decir. La realidad es que si lo comparo versus los que yo manejo como Ives y Dorcas son superiores en producción, pero no es un pasto mal, no es un pasto mal. Además de Kikuyo y ryegrass en praderas polifíticas que incluyen estas y otras especies como tréboles, azul ochoro, falsaboa, muy comunes en las fincas, ¿cuál sería el criterio del punto óptimo de cosecha que usted recomendaría en estos casos? Mire, cuando yo tengo una mezcla de todos estos materiales, ¿cierto? Ahí lo importante es buscar el que en mayor proporción yo tenga, ¿sí? Si yo lo que más tengo es ryegrass, siempre me voy a ir por las 3 hojas, ¿cierto? Sin importar que tenga un 10% de otro material y se me esté madurando. No, siempre me voy a ir por el que tengan en mayor proporción. Pero para cualquier especie, lo importante es no dejar que se empiece a acumular material muerto en la base de los tallos. Es importante tener en cuenta eso. En la base, que no se empiece a acumular material muerto ni tallos en la base del pasto. Es fundamental tener en cuenta eso para lograr la mejor calidad nutricional. Si tengo una Raúl, pradera, sí, perdón, por Martín. favor, voy a hacer unas de YouTube y ya continuamos con las del chat de Lo que Zoom. usted me diga, usted es el que dispone del tiempo, no tengo problema. Aquí hay una que dice, ¿qué pasa con la fibra afectiva y la tasa de pasaje? Dice que las vacas que consumen ryegrass reducen el porcentaje de grasa en leche y ni mencionar las heces líquidas. Muy buena pregunta.
Mire, ¿cuál es la realidad? La realidad es que ese es lo que a nosotros nos han enseñado durante toda la vida, no solo a nivel de campo, sino a nivel de las universidades, que en la medida que yo tengo un ryegrass, siempre el ryegrass va a tener unas diarreas en los animales y que la fibra realmente no es buena. ¿Cuál es la realidad? La fibra, ¿para qué yo la necesito? Si obviamente yo estoy haciendo suplementaciones altas de concentrado, yo tengo que tener muy buena fibra, porque obviamente en la medida que yo doy un concentrado y no tengo buena fibra, yo voy a tener problemas de acidosis, ¿cierto? En los animales y puedo llegar a matar los animales. Pero en la medida que el pasto sea el 70% o el 80% de lo que consumen los animales y el concentrado simplemente lo manejemos como un suplemento, yo no voy a tener problema. Obviamente, tengo que empezar a cambiar el tipo de concentrado que uso, porque cuando yo empiezo a dar el ryegrass en el momento óptimo, con FDN de 42, digamos, yo, si doy una alta cantidad de concentrado con un alto nivel de proteína, ese ryegrass va a tener un 28% de proteína, y doy un concentrado con alto nivel de proteína, ese alto nivel de proteína me puede llegar a generar inicialmente una alcalosis en mis animales que va a transformarse en una acidosis. Entonces ahí yo tengo que empezar a equilibrar mi dieta, ¿cierto? Para tener una buena calidad en mi ryegrass y obviamente variar ese suplemento que yo le estoy dando. Yo no puedo seguir dando concentrados con altos niveles de proteína. Yo tengo que dar concentrados con mayores niveles de energía. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que una manera para yo poder incrementar los sólidos en la leche es con energía. Y en la medida que yo cosecho mi pasto con las 3 hojas, pues voy a lograr una mayor cantidad de energía en el pasto, que obviamente va a contribuir a mejorar la cantidad de sólidos en la leche. Pero realmente el temor es muy grande en muchos productores obviamente por la diarrea. Y la diarrea básicamente es un problema fisiológico debido a la cantidad de agua que tiene el ryegrass, ¿cierto? Pero no es una diarrea patológica, o sea, no va a tener problema. Si uno va a Nueva Zelanda, las fincas de Nueva Zelanda, las vacas están continuamente en diarrea, ¿cierto? Obviamente, la base de la alimentación en Nueva Zelanda básicamente es el pasto, allá no suplementan, o son muy pocas las fincas que suplementan, pero no va a tener ningún problema y las vacas dan una buena producción de leche. Entonces, de ahí yo lo que tengo es que balancear ese suplemento que yo estoy dando. Hay otra pregunta acá. Don Alejandro Ortiz pregunta que si tiene alguna investigación en campo donde hayan observado el efecto de la intensidad lumínica u otras variables climatológicas en la aparición de estas hojas. Eso es una realidad. O sea, la intensidad lumínica me va a marcar a mí la tasa de aparición de las hojas. Y obviamente la luz es fundamental, pero hay 2 factores que son fundamentales para la tasa de aparición de las hojas, y es que son temperatura y humedad. Eso marca la aparición de las hojas. La luz también me la va a marcar, pero la intensidad luminosa o la intensidad lumínica me va a afectar a mí, es el desarrollo de las hojas y obviamente la aparición del material muerto, porque en la medida que la planta, empieza a captar el 95% de la luz, ese sería el momento óptimo para poder pastorearlo, pero en la medida que yo me paso de ese 95 y empiezo a tener sombra en las hojas de abajo, las hojas de abajo se van a empezar a morir. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Pero no sé si más bien de pronto la pregunta de él es que de pronto está en una zona donde no hay mucha luminosidad y de pronto la tasa de crecimiento es menor. Lo que va a afectar muy seguramente en la medida que yo no tengo muy buena luminosidad es que obviamente la tasa de crecimiento del pasto va a ser mucho más lenta, o sea, la tasa de aparición de las hojas va a ser mucho más lenta. Eso, digamos que eso he notado yo en muchas fincas de socios que no tienen ryegrass y no tienen quicuyos por encima de los 2.800 o hasta los 3.300. Ellos siempre dicen, no, es que me toca dejarlo más días. O sea, Mire, no lo pastorean, a veces yo he visto que lo pastorean hasta 120 días. sí, mire, ¿cuál es la realidad? La realidad es que el quicuyo se adapta bien más o menos hasta 2.800. De 2.800 yo puedo tener quicuyo, pero el quicuyo ya le va a costar mucho trabajo y básicamente es por la temperatura, más que la luminosidad, la temperatura. El quicuyo deja de crecer en la medida que yo tenga temperaturas bajas, el quicuyo, su tasa de crecimiento es muy lenta.
Entonces, a esas alturas, ahí es donde funciona muy bien esa mezcla de Kikuyo con ryegrass, porque el ryegrass no tiene problema. El ryegrass con bajas temperaturas va a seguir desarrollando sus hojas. Entonces, ahí es donde yo debería hacer esa mezcla de Kikuyo con ryegrass. Listo, Raúl, gracias. Germán Alberto pregunta que para qué nos sirve el uso del cilindro. El cilindro, lo que yo hago es que cada vez que yo preparo el suelo, ¿cierto? Yo tengo una proporción de poros en el suelo, de espacios dentro del suelo. En esos espacios dentro del suelo, pues va a transitar el agua, ¿cierto? Los nutrientes y obviamente las raíces del pasto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo empiezo a mecanizar mi suelo, yo aumento el porcentaje de macroporos en el suelo. ¿Y cuál es la idea? La idea es reducir el porcentaje de macroporos, tener macroporos, pero no demasiados, y tener más bien poros de tamaño medio o poros de tamaño pequeño, ¿cierto? Para que sea mucho más eficiente la conducción de los nutrientes y del agua hacia la planta. Y adicional a eso, el cilindro lo que va a hacer es que reduce esos macroporos y ayuda a que la planta tenga mejor anclaje, que las raíces, porque recordemos que los raigrases no tienen unas raíces demasiado largas, sino tienen unas raíces más bien cortas. Obviamente esas raíces tengan un mejor anclaje, ¿cierto? Estén más adheridas al suelo y no vaya a ser tan fácil arrancar las plantas. Otra de don Fernando López de Mesa, ¿qué opina de llevar el ganado horro detrás del hato? ¿O es recomendable el horro, perdón, en potreros separados? Mire, va a depender. O sea, eso va a depender del manejo que yo le esté dando a mi pradera. Si yo tengo una pradera como las que yo mostraba de unos quicuyos exuberantes, donde el remanente que están dejando las vacas es alto, pues lo más aconsejable es meter el horro, porque es la única manera de yo lograr bajar esos colchones de quicuyo para que no se me afecte tanto la pradera en el próximo pastoreo. ¿Cuál es la realidad? Que en la medida que yo meto el horro, pues obviamente la recuperación de la pradera va a ser más lenta. Pero si yo hago el manejo como yo lo expliqué acá, yo debo manejar el horro en potreros aparte, porque obviamente si yo meto los animales con 5 centímetros de remanente, o en el caso del quicuyo 8 centímetros de remanente, pues obviamente voy a afectar el próximo pastoreo, no voy a tener comida, va a ser muy lenta la tasa de crecimiento. Entonces ahí en ese caso sí es mejor manejarlos por separado. Aquí hay otra de David Fernando Rodríguez. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable renovar las praderas? La idea es que ojalá yo estuviera renovando praderas dependiendo del suelo, por lo menos 1 o 2 veces al año. Pero una vez establecida la pradera, lo ideal es empezar a monitorear más o menos a los 8 meses, 6, 8 meses, para comenzar a renovar la pradera. Listo. Alejandra Merchan pregunta que si... No, mentiras, Alejandra Merchan no. Mario Revelo, ¿es bueno utilizar la motosegadora en el pastoreo? ¿La qué? Motosegadora. ¿Pero para qué será que la quiero utilizar? ¿Será para hacer pastoreo Para, inteligente? yo creo. Yo pienso que debe Sí, ser por ese lado. sí, si la quiere utilizar no hay ningún problema, o sea, la puede utilizar, la puede utilizar. La realidad, ¿cuál es? La realidad es que si yo puedo utilizar mis animales para que me hagan esa labor, pues voy a tener un ahorro en costos. Si yo manejo mi pradera adecuadamente, la eficiencia en el uso de la pradera es alta. Entonces, en la medida que yo empiece a invertir en meter motosegadora, ¿cierto? Pues obviamente voy a tener un costo adicional, y si es un monocultor, pues voy a tener que tener, pues obviamente el combustible de la máquina y el operario, ¿no? Entonces, obviamente ahí son costos que de pronto yo me los puedo ahorrar si hago un buen manejo de la pradera. Y aquí preguntan que para hacer heno de quicuyo, ¿por cuánto sale una hectárea? ¿En qué momento se corta y con cuántas hojas? Para Diego hacer Sotelo. heno de quicuyo, ¿en cuánto sale la hectárea? Sí. Pero de hacer el enolaje no sabría decir, pues digamos que normalmente los que hacen enolaje, la chura del enolaje muchas veces la parten y hacen mitad y mitad, pero no sé si él se refiere más bien al establecimiento de la pradera, no sé, ahí sería bueno No, aclarar un poco. no sé si don Diego todavía está conectado para que nos aclare ahí.
Néstor Manuel Romero pregunta, cuando tengo praderas asociadas raigeras y cuyo estaría manejando una especie bien y la otra con algo de eficiencia por las diferencias en el desarrollo fisiológico de cada especie? Depende porque si yo comienzo a hacer un manejo por número de hojas y entiendo que mis quicuyos ahora en lugar de tenerlos grandes van a ser cortos, muy seguramente van a tener casi el mismo ciclo. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a pensar o a hablar de que el quicuyo está listo a los 40 días. Y como yo les mostraba ahí en la presentación, ¿cierto? En esta finca donde empezaron a implementar inicialmente con quicuyo el número de hojas, empezaron a rotar a 27, 30 días, después de que tenían rotaciones de 60, luego bajaron a 45 y terminaron en 27 días con el momento ideal. Entonces, obviamente, un raigeras a 27 días está más o menos con las 3 hojas, dependiendo de la época del año, aproximadamente. Listo. Ricardo Peña pregunta que no tiene mucha experiencia en praderas, que lleva poco tiempo. Entonces dice, desde que implementé la siembra, el raigeras, ¿cuántos días debo esperar para intervenir la pradera con las vacas? Mire, si hago un buen establecimiento y hacemos el manejo como yo lo planteé aquí, yo puedo entrar a hacer un despunte inicial a los 40, 50 días, ¿cierto? Si no hace el despunte inicial, ¿cierto? Más o menos la pradera, si está en buenas condiciones, podría estar lista a los 60 días. Aquí hay otro que dice, su opinión sobre PRB, que no está de acuerdo con ningún tipo de labranza del suelo. Pastoreo racional WhatsApp. Ajá, debe ser. Pues mire, el pastoreo racional WhatsApp, digamos que finalmente no es que no necesariamente yo no tenga que hacer nada de labranza en el suelo. Realmente este momento óptimo de pastoreo tiene mucho que ver con pastoreo racional WhatsApp, porque una de las reglas del pastoreo WhatsApp es que yo deje recuperar la pradera. Deje recuperar la pradera para que ella vuelva a acumular las reservas de energía para el próximo pastoreo. Entonces tiene mucho que ver, o sea, están como muy ligados el pastoreo racional WhatsApp con este manejo que yo estoy planteando. Listo. ¿Es bueno sembrar en mi pradera raigeras híbrido mezclado con perenne y anual? Depende de lo que quiera. Para mí, si yo lo que quiero es simplemente tener una pradera de quicuyo mezclada con raigeras, el raigeras híbrido funciona bien. Si yo ya tengo un monocultivo de raigeras, sí es interesante meterle algo de anual, digamos, para que produzca al inicio forraje mucho más rápido y perenne para que persista. ¿Mm? Es básicamente la recomendación y el uso que yo le daría a esa pradera de mezcla de anual con híbrido y con perenne. Bueno, y una más acá que dice, ¿qué pasto están recomendando para alturas entre 2.500 y 2.800 metros sobre el nivel del mar? No, depende de las condiciones. Ahí sería interesante poder hacer una visita a la finca y mirar qué condiciones tiene, pero con toda seguridad materiales como los que yo nombré, como Raigeras Ives, Raigeras Dorcas, Raigeras Shogun, Raigeras Bedford original, les va a funcionar muy bien, pero a esa altura también hay otros forrajes que se pueden implementar como avenas, como tréboles o carretones, como alfalfa, en fin, hay muchos materiales que uno podría llegar a implementar en las fincas. Don Víctor Manuel Pozo pregunta que él sembró pasto nabuco tetraploide y que ha observado que en el brote presenta una enfermedad conocida como alternaria. ¿Qué se recomienda en este caso? Alternaria. Y eso escribió. Habría que ver si realmente es alternaria o de pronto es ovularia o piricularia, de pronto algún hongo que se puede ver básicamente, normalmente los hongos se ven a que de pronto yo me estoy demorando mucho en el pastoreo y la planta empieza a formar su dosel y a no dejar entrar la luz en la base y se genera una humedad ahí que puede generar hongos. Entonces, obviamente, pues habría que revisar cómo están pastoreando y si ese problema de los hongos se debe a eso. No sé. Aquí tengo dos más. Que si se puede sembrar raigeras o qué raigeras es recomendable a 2.200 metros y qué pastos recomiendan para clima templado. Bueno, mira, ahí hay dos cosas importantes. A 2200, si las condiciones son de clima frío y todavía hay frío en la zona, yo puedo utilizar raigrases sin ningún problema de los que yo nombré acá, ¿cierto?
Para clima medio sí la cosa se complica, porque va a depender, esas zonas de clima medio, nosotros las llamamos zonas de ombligo, que puede tener más características de clima frío o puede tener más características de clima cálido. Entonces yo tengo que mirar bajo qué condiciones estoy para ver si me voy o por pastos de clima cálido o por pastos de clima frío, pero esa zona de ombligo es bien compleja. Ya es continuando con las del chat, entonces, si tengo una pradera aquí cuyo raigras y carretón rojo, ¿con cuál tomo la decisión de hacer el pastoreo? Siempre con el que yo tenga mayor proporción. Listo. ¿Qué porcentaje en los costos de producción de un litro de leche corresponden al manejo de praderas? Eso va a depender, va a depender de la finca, porque eso es muy variable, porque muchas veces un gran porcentaje del costo de producción del litro de leche está en suplementación, concentrado o otro tipo de producto que utilicen en la finca, ¿cierto? En mano de obra, ¿cierto? Y realmente el tema de praderas es bajo, que puede representar un 10 o un 15%, porque muchas veces en las fincas no intervienen en el tema de praderas. Entonces, eso es muy variable. Ese porcentaje, para decir un porcentaje exacto, va a depender mucho de la finca. Es muy variable. La realidad es que, tristemente, la gran mayoría de los productores, ese rubro de costos en praderas realmente es muy bajo y debería ser mayor, porque la realidad es que los animales necesitan es comer pasto, no necesitan comer solo suplemento u otras cosas. En pasto estrella, ¿cómo determino el punto óptimo de reposo y a qué altura debe quedar el pastoreo? Bien interesante la pregunta. En pastos de clima cálido, el punto óptimo de cosecha va a depender es de la altura de la planta. Tener en cuenta el número de hojas en clima cálido es muy complejo porque la gran mayoría de los pastos de clima cálido presentan elongación del tallo por competencia por luz. Entonces, el establecer el número de hojas es complejo. Ahí lo mejor es manejar la altura. En el caso de la estrella, lo ideal es entrar con 25 30 centímetros y salir con la mitad, salir más o menos con 12,5 de salida. Es fundamental tener en cuenta eso. En estrella, normalmente lo que uno ve es que la gente pastorea con 40, 50 o 60 días de altura y 60 centímetros de altura y empieza a tener un acúmulo de material muerto y de tallos y de estolones muy alto en la base del pasto, que a la final los animales lo que hacen es que empiezan a despuntar. Realmente el pasto estrella yo lo debería pastorear con 25, 30 centímetros nomás. Habría que ver inicialmente el estado que está, si hay que pasar una máquina, una cortadora y empezar de nuevo a medir la altura. Y ¿recomiendan ustedes después del paso del ganado esparcir el estiércol con azadón en una pradera raigras? Sí, es una buena alternativa, sobre todo para no empezar a tener una mejor distribución de esa materia orgánica en el suelo y obviamente no empezar a tener los mogotes que se empiezan a formar. Porque ¿cuál es la realidad? La realidad es que donde defecó el animal, normalmente en el próximo pastoreo ellos no van a consumir el pasto, van a pasar 1 o 2 pastoreos para que lo consuman. Y cuando yo empiezo a hacer un manejo de momento óptimo de pastoreo con número de hojas, obviamente al tener ese número de hojas, la rotación va a ser mucho más corta y si no esparzo el estiércol, pues el consumo de esas zonas por parte de los animales va a ser menor y voy a empezar a acumular una mayor cantidad de estas zonas. Sanfetti vende mezclas de forrajes, raigras, tréboles, etcétera. ¿Y qué tan buenos son en producción de leche? Sí, señor, sí los vendemos. Tenemos 6 mezclas y cada uno va a depender de las condiciones de la finca y del uso que yo le voy a dar, ¿cierto? Entonces, hay ciertos materiales que son más aconsejables para producción de leche, por ejemplo, como Tetrablen 260, Tetrablen 880, que funcionan muy bien en producción de leche, dependiendo obviamente de las condiciones de la finca. Y una última pregunta, Raúl. Dice, ¿con el sistema de consumo de pasto en el momento ideal se rompe la rotación normal de potreros? Sí, perdón, con este sistema Sí, con el de los... Sí, me de imagino las que con 3 el de hojas. hojas. Sí, o sea, ahí ese es el punto 2 al que yo debo llegar. O sea, la final, más adelante lo que yo voy a empezar a hacer es que voy a empezar a rotar los potreros de acuerdo al potrero que esté listo. Si estoy en el 1 y el 10 está listo, pues yo tengo que llevar mis animales para allá. Pero ese es un paso. Lo primero es que yo tengo que aprender es cómo crece mi pradera y lograr que los trabajadores de la finca
entiendan cómo es el concepto de las 3 hojas. Bueno, creo que por ahora es Raúl. Ah, no, ¿Listo? acá llegó una. A 3000 metros tengo Kikuyu Regras Tetrablén. A 45 a 60 días de rotación, poca luminosidad y dice que le va bien. Pero con ese tetrablén a 45 a 60 días no. Pues ahí hay que mirar, o sea, el tema es que ahí lo que tendríamos que revisar, digamos que ahí lo que yo veo es que Carolina nos está diciendo que le está yendo bien, ¿cierto? Sí. Ahí habría que mirar, es que me imagino le está yendo bien porque está teniendo volumen de forraje, ahí lo que habría que mirar es si lo estamos cosechando en el momento que es y que de pronto disminuyendo los días de rotación, de pronto yo pueda mejorar esa productividad de leche de la finca, ¿no? Y obviamente voy a tener rotaciones mucho más seguidas. Y bueno, Raúl, muchísimas gracias. No, Juan Voy a Martín, dar con un mucho gusto. anuncio acá rápidamente. Listo, listo. En alianza con, pues nosotros tenemos una alianza comercial con Importambo Andina. Ellos están promocionando el simposio digital, el CEL digital. Está organizado para 5 días distintos, los viernes y sábados de junio a partir de las 6 de la tarde. Mañana inicia las personas interesadas. Hoy hicimos las difusiones del link para que ustedes se puedan inscribir y ser parte del CEL. Está bastante interesante. Los ganaderos deben capacitarse constantemente. Tiene panel internacional de todos los temas de ganadería. Y lo interesante del CEL es que también muestra empresarios ganaderos de diferentes países de cómo han progresado y cómo han funcionado sus empresas ganaderas. Entonces los invitamos para que hagan parte del CELS. Raúl, muchísimas gracias. No, Juan En Martín, nombre de la Asociación de Creadores César de Colombia, de su presidente, de su junta directiva, de la dirección ejecutiva, del departamento técnico, los demás funcionarios, le agradecemos su invitación a todos los ganaderos que se conectan. Hubo preguntas ahí de señores de Honduras, don Pablo Emilio Peña, que es un creador de Ercher de los pocos datos que hay en Honduras. Él estuvo ahí preguntando. Muchísimas gracias por participar. También hubo gente conectada de Perú, de Ecuador. Muchísimas gracias a todos los interesados en la raza y los ganaderos que les gusta capacitarse. Los esperamos. Nuestra próxima charla va a ser el jueves. Bienvenidos todos. Los que estén interesados también en el tema material genético, recuerden que estamos haciendo rutas. Estamos organizando una para Chiquinquirá y Sogamoso, entonces esperamos sus pedidos. El día martes estaremos en la oficina con mi compañero Carlos Salas, sacando todos los pedidos para poder llevárselos a sus fincas. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, Raúl. no, Juan Martín, en nombre de Science FETI y en el mío, agradecerle a la asociación por esta invitación. Espero que haya sido de utilidad para todos los participantes y cualquier cosa estamos para servirles y aclarar más dudas. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a A todas las ustedes, personas que a se conectan. todos y que tengan buena noche. Bueno.